Vamos a tratar de las cuestiones legales que nos encontramos en la creación y gestión de empresas, del impacto que tiene la legislación en el momento en el que creamos una empresa y a lo largo de toda su vida. ¿Qué debe el empresario tener en cuenta? Nos encontramos con que existe una problemática muy común, que cualquier persona que intenta poner en marcha un negocio se encuentra con que toda su actividad está normativizada. Cualquier movimiento que se haga tiene una legislación que le atañe y que hay que cumplir con ella. Sin embargo, el empresario o el nuevo empresario no recibe formación de ningún tipo sobre estos asuntos. Voy a intentar resumir en el menor tiempo posible qué asuntos tenemos que tener en cuenta, porque es necesario cumplir con ellos, ya que de lo contrario puede derivar incluso en sanciones, y no solo sanciones, sino incluso en el cierre del negocio. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver los diferentes tipos de forma societaria que existen. Hablaré del pacto de socios, que es muy importante, ya que estamos en una temporada, en una época en la que es muy importante el emprendimiento, el abrir nuevas empresas, y considero que tiene muchísima importancia. Hablaremos de la propiedad intelectual e industrial, de las obligaciones fiscales y laborales que tenemos, y finalmente de la protección de datos y del comercio electrónico, ya que la mayoría de las empresas que se están abriendo a día de hoy tienen un carácter marcadamente digital. Empezamos hablando de la forma societaria. La actividad empresarial se puede ejercer bajo diversos tipos de sociedad, incluso de forma directa por una persona individual directamente. Todo va a depender del capital que nos haga falta para ponerla en marcha y del número de socios que vaya a tener. Hay otros asuntos que pueden influir, pero básicamente son estos dos: el capital que me hace falta para ponerla en marcha y el número de personas que la vamos a componer. Empezamos con el empresario individual, es decir, el que es conocido como empresario autónomo, el autónomo. No es aconsejable, desde mi punto de vista, abrir una empresa con plan autónomo, porque toda la responsabilidad recae sobre el individuo, que responderá con todo su patrimonio. Tampoco, aunque existen la sociedad civil y las comunidades de bienes, tampoco aconsejo trabajar con ellas, porque, insisto, la responsabilidad recae toda sobre las personas que las componen. Sí que es recomendable, y es mucho más conocida, la sociedad limitada. El capital que hay que invertir en un principio no pasa de los 3.005 euros, es muy fácil ponerla en marcha, y aunque existen un par de subtipos, no dejan de ser sociedades de responsabilidad limitada, es decir, con lo cual nos quedamos con que lo más recomendable es realizar nuestra actividad bajo la forma de sociedad limitada. Sin embargo, si vamos a tener que poner mucho capital en funcionamiento para que la empresa pueda trabajar, ya es más recomendable irse a la sociedad anónima, a la que hace falta aportar en un principio 60.000 euros. Hablemos del pacto de socios. Es muy común, a la hora de poner en marcha un negocio, que nos juntemos diferentes personas, 2, 3, 5, incluso recién conocidos que tienen ganas de emprender, y es muy importante que antes, e incluso ya cuando se está trabajando y se desea incorporar algún socio más, regulemos estas relaciones. Ha de ser por escrito, es decir, este pacto de socios ha de ser por escrito, y vamos a regular las relaciones internas dentro de la empresa. ¿Por qué? Para aportar seguridad en la resolución de posibles conflictos que vamos a tener casi seguro. Cuánto tiempo vamos a estar trabajando en la empresa, si va a haber alguien que se dedique en exclusiva o no a esta nueva actividad, si va a ser retribuido el cargo o no, de quién es la propiedad intelectual o industrial que podamos poner en marcha. Esto es muy importante, y más en empresas tecnológicas, donde es la típica pregunta de quién fue la idea. Entonces, con el pacto de socios se soluciona porque se deja por escrito. También regularemos, por ejemplo, la no competencia de alguno de los socios, si puede ir o no puede ir a trabajar a otra empresa diferente, simultaneizar la actividad, y, muy importante también, la transmisión de participaciones o la adquisición preferente que tenga cualquier socio nuevo que entre o que pretenda incorporarse. Insisto, el pacto de socios es fundamental para regular nuestras relaciones dentro de la empresa y que no quede absolutamente nada en el aire. Vamos a hablar de las obligaciones fiscales, quizá las más conocidas de todas. Lo resumiría en que básicamente cualquier movimiento económico que haga una empresa nos va a generar la obligación de pagar tributos a la hacienda pública. Nadie ni nada escapa a esto. El más conocido, el impuesto sobre el valor añadido, es decir, cualquier producto
que pongamos a la venta al público en general o a empresas se grava con unos tipos de IVA, el impuesto sobre el valor añadido, es decir, yo pongo en circulación un producto y por el mero hecho de ponerlo en circulación y de venderlo, ya estamos obligados a pagar este impuesto. También existe el impuesto de sociedades, es decir, una vez que hemos hecho todo el ejercicio fiscal con nuestra empresa, al término de ese ejercicio se liquida, por ser breve, se liquida y si hay beneficios hay que pagar este impuesto. También otro muy conocido es el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Por ejemplo, cuando tengamos trabajadores, nosotros hemos de ingresar en la hacienda pública una retención cuyo pago corresponde al trabajador, pero que nosotros adelantamos a Hacienda. Muy importante las obligaciones fiscales, que además aconsejo dejarlas en manos de profesionales. Yo acudiría a una gestoría, me quitaría de todo problema con esto. Pero hay que ser consciente de que las obligaciones fiscales son ineludibles, son las que más férreamente persigue el Estado y en las que no se puede dejar de cumplir en ningún momento. Seguimos también hablando de las obligaciones laborales. En el movimiento de la empresa, en el trabajo diario de la empresa, es posible, es más que probable que nos haga falta contratar personal que nos ayude a llevar a cabo la actividad. Estas relaciones con los trabajadores también están reguladas y generan obligaciones. Muy someramente, existe un contrato de trabajo, hay muchísimos contratos de trabajo, están bajo el Estatuto de los Trabajadores y en la mayoría de los casos bajo diferentes convenios colectivos y hay que dejarse asesorar sobre qué tipo de contrato de trabajo nos conviene poner en marcha con los diferentes trabajadores que tengamos. Otra de las obligaciones fundamentales respecto de nuestros trabajadores, y no solo de los trabajadores sino de la empresa misma, es su afiliación a la Seguridad Social. Idem también con la prevención de riesgos laborales. Dependiendo de la actividad que realicemos, si es, por ejemplo, una empresa tecnológica, el riesgo laboral será muchísimo menor que si, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo extremo, abrimos una mina. Es decir, normalmente el emprendedor no se dedica a estas actividades, pero es por daros un ejemplo de el impacto que tiene la prevención de riesgos laborales. También habrá que gestionarlo. Y finalmente la formación de los trabajadores, que desde el año 2012 la empresa tiene cierta obligación legal de proporcionar formación adecuada al puesto que desarrolla cada uno. Básicamente en estos 4 puntos es en lo que se puede resumir las obligaciones laborales que tenemos. E insisto, siempre a la hora de ponernos en marcha, confiemos en profesionales de gestoría o de asesoría laboral para estos cometidos. La propiedad intelectual e industrial. Decía al principio que la mayoría de las empresas que se ponen en marcha a día de hoy son tecnológicas y todas parten de una idea, de un software que se hace o una combinación de ambos que nos permitirá vender productos y servicios. ¿Cómo protegemos esto? ¿Cómo protegemos la propiedad intelectual e industrial que va a servir como motor de nuestra empresa? Tenemos 2 cosas. Lo que es la propiedad industrial son creaciones relacionadas con la industria. Por ejemplo, si inventamos un modelo de zapato para ciegos cuyo tacón hace ruido al llegar a un semáforo, esto tendremos que patentarlo. ¿Dónde lo hacemos? Lo hacemos en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Por otro lado, la propiedad intelectual es diferente, ya no se trata de una creación industrial, de algo tangible, dijéramos, sino que son creaciones que reflejan la personalidad del autor, por ejemplo, una obra musical, arte, fotografías o una película. Hago mención específica de los programas de ordenador. En nuestro régimen jurídico es muy curioso que los programas de ordenador se protegen no por propiedad industrial, sino por propiedad intelectual. Un programa de ordenador, a todos los efectos, es como un libro que escribimos. ¿Cómo los tenemos que proteger? Y no solo los programas, sino también películas, arte, fotografías, etcétera, yendo al registro de la propiedad intelectual y registrando la propiedad. Vamos a casi terminar ya con protección de datos, y más tarde hablaremos de comercio electrónico, porque considero que al ser la mayoría de las empresas que se ponen en marcha tecnológicas, estos 2 campos tienen muchísima importancia. Por un lado, la protección de datos. Cualquier gestión que hagamos con datos personales, y he dicho cualquiera, desde grabarlos, recoger datos, enviar publicidad a gente de la que tenemos su información, cualquier actividad que hagamos con datos está fuertemente regulada. A día de hoy tenemos la conocida LOPD, la Ley Orgánica de Protección de Datos, y un Real Decreto de Desarrollo, que es bastante sencillo de cumplir si el empresario se lo propone, y tenemos en un horizonte bastante cercano un reglamento que va a unificar
toda la normativa en la Unión Europea. Única mención que hago a este reglamento: igual que puede ser fácil de cumplir, las sanciones que pueden acarrear son bastante grandes, con lo cual en protección de datos también aconsejo dejarse llevar de la mano de profesionales, sin que ello quite que el empresario tenga que tener cierta formación básica para saber lo que se trae entre manos. Muy importante la protección de datos, porque es la materia prima con la que las tecnológicas están funcionando, la mayoría de ellas. Hablemos ahora de normativa de comercio electrónico, porque ¿qué empresa a día de hoy no tiene página web? Es decir, el simple hecho de utilizar una página web o aplicaciones en móviles que nos permiten vender ya nos sujeta a la normativa de comercio electrónico. Es una ley del año 2002 que ha sufrido varias actualizaciones y que nos va a regular, por ejemplo, he hablado del envío de publicidad por correo electrónico. También regula lo que son las cookies, que son importantísimas en lo que es el diseño de las páginas web, el seguimiento de la actividad de los usuarios, y también regula la información al usuario o al comprador con el que tengamos relación, que ha de ser transparente. Básicamente, esto es lo que regula la Ley de Servicios de la Sociedad de Información y de Comercio Electrónico, que es nuestra referencia aquí. Ojo, que no significa que el que solo tenga una página web para vender no significa que no esté sujeto a otro tipo de legislación. Por ejemplo, la legislación de venta a distancia también se me aplica. Insisto, el empresario tiene que ser consciente de que en el momento en que abre una página web es necesario cumplir con esta normativa y con otras normativas que pueden afectar a esta actividad, no solo la LSSI. Finalmente, y como conclusiones, dos de ellas. Es decir, la primera, la legislación siempre digo que es como los átomos, no se ve, pero está en todas partes. Entonces, está presente en cualquier actividad que desarrollemos, mucho más en la puesta en marcha y a lo largo de la vida de una empresa. Y lo segundo, que gestionar una empresa no solo es vender, como he oído a muchos empresarios. Gestionar una empresa también implica conocer y cumplir con las obligaciones legales que tenemos, porque si no, podemos tener consecuencias no deseadas. Y el empresario es el único responsable de ello. Muchas gracias.